Soy maquinista de ferrocarril, tengo unas experiencias que me gustaría compartir, aunque sinceramente me gustaría saber cuál es la opinión de las personas con respecto al tema de lo paranormal y a mis experiencias. Yo tengo una opinión muy sólida en base a estas cosas de los fantasmas y las energías, a base de mi experiencia. Llevo 14 años en esta profesión. Y les puedo asegurar que no todo lo que se dice de los fantasmas es real. La mayoría de la gente los relaciona como los pintan en las películas y esto es más alejado de la realidad que los superhéroes. En mi experiencia les puedo asegurar que los fantasmas como tal sí existen, pero no son entes que les guste asustar, que hagan favores o que sean buenos o malos. Incluso creo que ellos ni siquiera saben que están muertos, están como en una especie de ciclo infinito, repitiendo una y otra vez el cómo murió. A veces los vemos e incluso ellos nos hablan, pero no son conscientes de su situación. Es un poco triste pensar de esa manera. Pero les puedo decir que no todas las personas que mueren tienen esa condición. O al menos es lo que creo. Yo creo en Dios, no en el infierno. Estos fantasmas con los que yo he tenido experiencias tienen algo en común, sus muertes son algo aparatosas. Quisiera comentar más cosas pero me desviaría del relato. Mi primera experiencia fue hace 8 años, en la máquina del tren nunca se viaja solo, en esta ocasión éramos 3 personas, yo estaba al mando y los 2 muchachos bajo mi cargo eran relativamente nuevos, apenas si tenían 1 y 2 años en la empresa. Transportábamos maíz y unos cuantos productos más de estos. A mí nunca me había sucedido nada paranormal hasta entonces, a pesar de que ya tenía mis años conduciendo, todo era relativamente normal. Todo comienza una noche de junio, nos dirigíamos de Michoacán a la Ciudad de México, el clima era espantoso en ciertos tramos, la lluvia era muy fuerte. Por ende no viajábamos a tanta velocidad, eran como a 30 por hora, íbamos relativamente despacio. Recuerdo que como eso de las 2 de la madrugada nos aproximábamos a llegar a Toluca, y ya comenzaba un poco de urbanidad, y por ende ya empezábamos a cruzar por ciertos pasos vehiculares. Cuando nos aproximamos a los cruces con vehículos tenemos que hacer sonar al tren para avisar a propios y extraños de nuestra presencia. Para ser exactos nos acercábamos justo al cruce de la carretera La Rinconada yendo hacia Toluca. La lluvia estaba con todo muy apenas se vea a lo lejos, pero sí se alcanzaba a distinguir las cosas. Justo en ese cruce, cuando ya casi estábamos sobre el cruce, pude ver como un auto, un Tsuru gris, ignoró todas las advertencias y se cruzó así sin más. Se nos atravesó, todo pasó muy pero muy rápido, aunque para mí en esos momentos los segundos fueron eternos. Les juro que miré por el lateral del tren como piezas del carro salían volando, incluso grité, en el momento al que se debió de haber sentido el impacto. Cosa que no sentí. Escuché con toda claridad cómo arrestábamos parte del carrito, incluso antes de impactar el vehículo pude ver a los ocupantes eran 2 personas adelante y 2 niños atrás. Disculpen si no soy bueno explicándome, no sé cómo escribirlo. Se los contaré de la siguiente manera. La locomotora se acercaba al cruce y yo accioné los avisos, nos acercamos más y yo miraba hacia el exterior por medio de la ventanilla, entonces cuando ya estábamos casi sobre el cruce, de la nada, entre la lluvia apareció ese carrito con una familia adentro intentando ganarnos el paso, pero la locomotora los impactó. Yo miré cómo salieron volando las partes del vehículo. Pero no sentí el impacto, el estruendo del golpe de la máquina se escuchaba como si fuera real, incluso pude ver cómo los pequeños al interior del vehículo segundos antes de que el tren los impactara, gritaron, miré sus rostros de terror. Todo fue real, mis compañeros estaban dormidos y se despertaron al escuchar el ruido de la máquina arrastrando el carro. De inmediato inicié el protocolo para frenar la locomotora de emergencia, y si nos detuvimos unos metros después. Yo me bajé rápido para ver si había algo que hacer, pero mi sorpresa fue grande al igual que la de mis compañeros. No había nada. La máquina no tenía ningún rasguño, recorrimos el tren y nada. Una patrulla estaba por la zona y se nos acercó. Le comentamos la situación y dijo que no escuchó nada más que la locomotora frenarse. No había nada. ¿Qué más les puedo decir de ese caso? Lo platiqué con mis compañeros por mucho tiempo, pero todo se volvió más común de lo que creen. Volvimos a pasar por ese lugar en diferentes horarios y con diferentes máquinas, pero nunca sucedía.
Creímos en un inicio que fue cosa de una vez. Hasta que después de unos 4 meses volvimos a pasar a la misma hora y con la misma locomotora y ¿qué creen? Volvió a suceder. Esta vez le me tocó a mí dormir, sin embargo me despertó el ruido y lo que miró mi compañero fue exactamente lo mismo. Es muy extraño, como si ese momento estuviera atrapado allí, cada vez que la misma locomotora pasa a la misma hora. No es lo único que sucede, también llegando a la Ciudad de México con otra máquina y una mujer siempre se avienta a las vías del tren, siempre, la misma expresión de tristeza en su rostro, el mismo grito. Nunca nos han asustado, nunca se han subido al tren, nunca nada, solo están allí viviendo, o más bien muriendo una y otra vez esa situación. A veces nos voltean a ver, otras veces no. Solo están allí. Repitiendo su ciclo. Hay otra historia que es algo inusual. Es cerca de Silao, es un señor de aproximadamente 40 años, se para al lado de las vías todas las mañanas a las 6 con una lamparita apuntando a la locomotora, a veces te saluda, otras veces pide que haga sonar a la locomotora y otras solo está allí parado viendo la máquina pasar y después se avienta a las ruedas del tren. Son pequeñas historias muy sencillas y sin nada más que comentar, solo les puedo decir que mis conclusiones son las iniciales, ¿ustedes qué piensan?